Volvemos a deambular y esta vez nos place estar con alguien que ha hecho arte, que ha venido desde el rock más duro y puro de la ciudad de Medellín, que se la ha jugado desde la divergencia hasta llegar a ciertos escenarios. Hoy estamos con Gallina. Juan, ¿cómo estás? Alvarito, el doctor Gallina. El doctor Gallina. ¿Esos son los chistes o así te dicen tus empleados? Así me dicen algunos amigos que me molestan. El doctor Gallina. Juan, contame, arranquemos por Medellín y tu infancia. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde viviste? ¿Cómo fue llegar también al rock? Claro, Álvaro, lo primero es dar una claridad. Yo no soy de Medellín, yo soy de Támesis, Antioquia. Yo vengo de un origen mucho más rural. Viví hasta más o menos los 18 años que terminé de prestar mi servicio militar en Támesis y pues desde muy chiquito ligado al amor por las artes, por tener como una participación muy ligada a los procesos formativos de la Casa de la Cultura en el municipio, en muchos municipios del país y sobre todo en Antioquia, pues hay una vigencia y todavía hay unos que tienen un alma digamos, muy pertinente, muy potente alrededor de los ejercicios de la formación artística en música, en danza, en teatro. Yo soy como un producto de eso, de un chico que tuvo esa posibilidad de estar desde muy temprano en una casa de la cultura, escuchando música, participando de su banda sinfónica, de sus grupos de teatro, de sus grupos de danza, y en ese, digamos, en ese desarrollo, pues como niño, como adolescente, pues algún día una tía envió un equipo de sonido de Medellín a Támesis. Y claro, la costumbre de que los parientes de ciudad, ya los electrodomésticos que no utilizan los regalan a los familiares del pueblo, llevaron un equipo de sonido. Un equipo de sonido y más o menos creo que yo en el año 1988, creería yo, moviendo un poco ahí la perilla del equipo, creo que escuché por primera vez una canción de rock. Y ahí mi vida cambió. Eso cambió, porque claro, vivir en Támesis, además que es un pueblo de esos pueblos del suroeste, Claro. como organizado, bello, que tiene una historia arquitectónica impresionante, Claro. Pero sigue siendo un pueblo donde Claro. todo está como... Claro, y pues y con una estética sonora de Darío Gómez, del Charrito Negro, pues imagínate, de las músicas populares y tradicionales. Pero yo escucho el rock y algo pasa en mi cabeza y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto tan maravilloso? Y al sintonizar eso ya empieza un gusto, una búsqueda con muchas dificultades, porque pues en un pueblo a 111 kilómetros de Medellín, sin música, sin discos, sin amigos que tuvieran discos, sin bandas, sin instrumentos. Y sin redes sociales. Sin redes sociales, pues en los años 80, pues muy difícil, pero yo me enamoré de ese sonido, un sonido muy diferente, en un lugar que era casi que imposible que llegaba por la onda radial, seguramente de Veracruz en su tiempo, o Radioactiva Manizales, que podía haber llegado. Y ahí cambia un poco la historia y empieza ese gusto por el rock, por ese sonido diverso, diferente, contestatario, rudo, crudo, y un amor también por el sonido percutivo. Y ahí es donde ya empezamos eso iba. la historia. ¿Cómo llega la percusión y la batería a vos? Pues cuando empiezo a escuchar la música, empiezo a sentir básicamente que lo que más me atrae desde de esa realidad sonora que yo estaba viviendo era el sonido de la percusión. Y empezaba a sentir que me gustaba, que cogía objetos. Y pues empiezo a buscar posibilidades para armar con las propias herramientas de mi casa. Una lavadora vieja, un tambor que me robé de la banda de Marcia. Perdón, don Iván. Lo pidió prestado por un Lo pedí tiempo prestado, largo. luego lo devolví. Y con unos timbales que me prestaron, un platillo que tenía por allá una persona de una orquesta, y pues con muchas dificultades. Primero porque pues económicamente mi papá no tenía cómo comprarme una batería. De hecho, en ese momento en Medellín era muy difícil y solo algunas personas tenían el privilegio de contar con una batería. Hoy hay baterías, pues aquí en Deambulantes hay una, entonces hay muchas facilidades, es más barato, pues digamos que hay muchas más posibilidades económicas para tenerlas, para comercializar. En ese tiempo era difícil inclusive que la vendieran. Imagínate ahora llegar a un municipio como Támesis. Entonces fue una historia muy bonita de mucha precariedad también, en el sentido de que hacer música era muy complejo. Yo pues ya más o menos
11, 12 años empiezo a buscar con algunos amigos la idea de formar una banda. Solo teníamos guitarras acústicas y algunos de ellos tenían una organeta en la que yo hacía la batería con las teclas de la organeta. Y ya luego me fui organizando como la batería, pero con mucho... Entonces, esa fue la primera batería Sí, electroacústica que... sí, digamos que la primera batería tuvo que haber sido seguramente algunas ollas, algo con la que yo me hacía, no habían baquetas, no había como comprar baquetas. Y recuerdo que compraba los bolinillos del chocolate, que eran de madera, les Sí. quitaba la parte de abajo y con una navaja me armaban mis baquetas. Y eso eran mis baquetas, porque me di cuenta que con los palos de escoba dañaba los recipientes, porque eran muy pesados. Claro. Entonces ahí me fui, ahí fue un comienzo muy complejo. Sin embargo, fuimos armando las bandas. Poco a poco ya algún amigo logró comprar una guitarra eléctrica, o nos la prestaban. Luego una persona por allá compró una batería hechiza en Medellín. ¿Y qué les decían en Támesis cuando hacían ese, entre comillas, ruido, me imagino? Pues había gente que no lo comprendía. Digamos que sabían que nosotros pues éramos personas buenas, pues que no éramos, que no había pues ningún prejuicio alrededor de un tema de satanista o de consumo pues de estupefacientes pues o de drogas y devorado, no. Yo creo que en ese tiempo inicialmente ni vino tomábamos, ni cerveza nos tomábamos, éramos unos chicos de 12, 13 años queriendo imitar a Nirvana, a Metallica, a La Pestilencia, algo por acá, pero era una inocencia y seguramente la gente sí decía que estos tan locos, que bulla la que hacen, pero no había una resistencia a lo que hacíamos, ni tampoco era un imaginario como negativo, y como veníamos del mundo de la cultura, en esa casa de la cultura, pues había cierto respeto, y decían, estos pelados son artistas, además están dejando crecer el pelo, se ponen ropa más rara, tienen rotos sus pantalones, se pintan sus propias camisetas, entonces la gente diría, bueno, estos son los locos de la cultura. Yo tenía mi pelo largo y eso a la gente sí le parecía raro pues, en algún momento. De hecho, el colegio me tocó entutelar una vez, me iban a echar, pues una locura. Por el pelo largo. Por el pelo largo me tocó entutelar, me lo pintaba de rojo y las señoras echaban la bendición cuando me veían las señoras de las veredas del pueblo. Entonces, claro, pero fue muy bonito y yo me siento muy, muy satisfecho pues, por lo que ha sido luego la historia de mi vida alrededor de la música. Yo creo que he cumplido muchos de esos sueños y creo que Álvaro tiene que ver en parte esos comienzos tan complejos, tan difíciles. Eso te iba a preguntar, esa complejidad de ese momento, porque a todos nos tocó como soñar y hacer los sueños realidad a partir de las cosas que teníamos alrededor de la casa. ¿Eso da más fuerza? ¿Vos crees que sí? Sí, porque es como una muralla de acero, porque es que todo estaba en la vida claro para que yo no fuera un rockero, ni fuera baterista, ni tuviera una banda, o sea, todo era no. Como te digo, las circunstancias del lugar donde yo nací, ¿cierto? La música que escuchaba, la manera como se concebía, ni siquiera había otro tipo de orquestas en su momento, era muy, muy complejo. Más allá de la banda sinfónica municipal, pero era muy, muy, muy complejo acceder acceder a la misma música. O sea, era todo tan difícil, pero eso es lo que me dio como la energía. Tengo que conocer la música, tengo que ir por primera vez a un concierto, tengo que conseguirme unas baquetas, tengo que armarme una batería, tengo que hacer una banda de rock. Tengo que hacer una banda, era imposible, porque, bueno, no, pero lo hicimos y 20 años después estaba tocando con Metallica en Bogotá y en Montreal. A eso voy, pero no te me adelantes a Metallica ni a Offspring, pero hay una cosa y es, ahí nace el grupo del pueblo. Un grupo de Tú pueblo. vienes a Medellín a Sí. los 18 años. Sí, eso. Yo tengo varias bandas en Támesis, proyectos con amigos. ¿Cómo se llamaban esas bandas? Recuerdo que una se llamaba Sentencia, Suran, que era el suroeste antioqueño porque un vocalista era de Andes, Suran. Había una que llamaba Sisemat, que es Támesis al revés, que toqué algunas veces. Había otro grupo llamado Kikuna, en fin. Era muy charro porque éramos 10 músicos y habían 20 bandas, todos nos intercambiábamos. Y ya solamente creo que como en el año 10º, Álvaro, en el 10º grado, ya para pasar a Medellín, mi papá comprende que no era un hobby, que no era algo, que no era una rebeldía adolescente, que a mí sí me gustaba, y él hace un préstamo con mucha dificultad, hace un préstamo en la cooperativa Confiar, pues que la amo. Que ha apoyado se el lo he arte contado toda la vida. y que pues, creo que esto se lo he dicho a Osvaldo. Y mi papá me compra mi primer batería. Eso fue un asunto increíble. Yo pues no lo podía creer. Pero después de muchos años de yo venir, él yendo a la Casa de la Cultura, viendo que lo que yo hacía,
tanto tiempo dedicado, con el temor de que pronto yo me fuera inclinar por el tema de la música, porque todavía con una referencia, no por lo económico, sino porque de pronto todavía estaba ese imaginario social de que definitivamente tenían que haber otras carreras para sus hijos, que la música sí, pero como algo complementario, no como el proyecto de vida de Juan Carlos. Eso sigue. ¿Cierto? Mi papá siempre me apoyó, mi mamá, y no había muchos recursos, pero ellos siempre creyeron en la música, nunca me dijeron no lo hagas, pero yo creo que ellos sí pensaban que pronto yo iba a ser un abogado, un comunicador, pero en el momento dijeron, listo, vamos a comprar la batería. Ahí estuve, bueno, toqué hasta el servicio. ¿Cuál fue tu primer batería? Mi primer batería fue una batería muy sencilla, una Century Century, sí. blanca, una muy sencilla, china, muy barata en su momento, muy cara en su momento. Dios mío, yo no recuerdo el año, era 1996, puede haber costado $1.000.000, eso era mucho dinero, claro. era mucho dinero. Y pues ya por cosas del destino, tú conoces muy bien a Frankie Ha Muerto. Claro, Fabio. Frankie Ha Muerto, Fabio, Marcelo. En su momento fueron a tocar a Támesis. Y yo los vi y quedé con una muy buena relación con Marcelo, su baterista. A él le parecía pues muy simpático y le parecía pues muy bello. Me imagino yo ver a un pelado de pueblo sin batería, pero decía que era el baterista del pueblo y no tenía batería. Tocaba en unos tarros y nos vio tocar, yo toqué en su batería, abrimos un concierto alguna vez, pues me cuidó mucho cariño y ya con Marcelo yo llego a la ciudad. Él tiene una cosa y es que él ha sido, yo voy aquí a hacer una nota, una vez cuando nosotros estábamos empezando Tribuna, él nos prestó la batería, nosotros no teníamos para empezar ese proyecto y él tenía esa batería por allá guardada en el teatro y lo llamamos y nos dijo, no, tóquenla, no importa. Sí. Eso es sí. Muy bello de él. Eso fue y esa relación con él pues permite primero que yo termino de prestar mi servicio militar en el año 2000 y me vengo para Medellín y empiezo a hacer roadie de La Pestilencia y de Frankie Ha Muerto y la amistad con Marcelo me empieza como a mover un poco por el tema de la música de la ciudad, empiezo a conocer muchas bandas, muchos grupos, empiezo a trabajar con músicos, empiezo mis estudios de planeación y desarrollo en el Colegio Mayor de Antioquia, entonces empiezo mi carrera académica, pero sigo con la música trabajando y tocando, y me empiezo a hacer como muy conocido entre las bandas de Medellín, Masacre, La Pestilencia, Tenebrarum, pues muchas bandas en su momento, empiezo a conocer los medios, la radio privada, entonces empiezo a estar ahí, pero no tenía banda. Ya alguna vez yo tuve la oportunidad de ir a trabajar en un concierto de la juventud en el municipio de Bello y Marcelo, que era mi profesor también, que se convirtió en mi profesor, me dijo, tienes que ver una banda muy bacana de Manrique, una chimba de banda, se llama Nepentes. Y yo, bacano. Y resulta que iban a tocar en un concierto en el que yo iba a trabajar. Oiga, hermano, llega ya el nano con las trencitas acá, en su momento Mario, el baterista, otro bajista que iba anterior, Jorge, Juan Carlos, que es el guitarrista actual, el único original que queda de la primera época con Nano, y empieza a tocar Nepentes y yo digo, ¿qué es esta locura? Yo casi me muero, no lo podía creer porque era todo el parque principal de Bello y la tierra temblaba y la gente brincaba, fue una cosa increíble, yo quedé como wow. Cuando termina el concierto le pregunto al vocalista, ay hermano, chimba la banda, ¿cuándo van a tocar? Me dice, vamos a tocar el próximo sábado en Envigado, en un bar que llamaba Iguana Bar. Iguana, sí. Hermano, y me fui al otro sábado a verlos tocar, pues, ¿cuál fan? El fan. Entonces, pues bien, los vi, ya me empezó a gustar mucho su música y ya algún día, en un concierto en la Carpa Cabaret, yo estaba como afinando la batería para Marcelo, que se presentaba con La Pestilencia. Estaba afinando la batería, estaba haciendo la prueba de sonido. Y tengo entendido que Juan Carlos, el guitarrista de Nepentes, me vio tocar. Y un día, pues ellos tuvieron unas dificultades con Mario Hernández, que es el primer baterista de Nepentes, el original, hermano de Chalo, el de Frankie Ha Muerto, que fue el primer baterista. Tuvieron unas dificultades internas de la banda, Mario sale y a mí me llaman para audicionar en Nepentes. Me llaman a audicionar. Y eso fue el 2 de marzo. No me olvida la fecha, el 2 de marzo del año 2002. Eso fue como... no lo podía creer. Y seguíamos siendo una banda de festivales, no era una banda
de grabar discos ni de sonar mucho en la radio porque Nano trabajaba con Juanes, no mantenía mucho en la ciudad, entonces eran más como los conciertos que podíamos estar. Yo empecé luego a tocar en una banda de metal llamada Thanator. Athanator. Toqué en Athanator también del 2004 al 2007, tengo 2004, 5, 6, del 2004 al 2007 más o menos puedo haber tocado. Aprendí muchas cosas, pero empecé ya a entender mucho la dimensión del proyecto cultural desde la gestión. Entonces me metí mucho más de frente para tener metas y yo dije, vamos a estar en MTV. Y nos metimos a MTV. Íbamos a estar en la radio comercial y nos metimos a Caracol Radio Bogotá y Medellín. Y vamos a abrirle a Metallica. Y a cosas así. Primero le abrimos a Korn, Sí. que eran las bandas que más nos gustaba. Y yo iba en un taxi. En ese momento estaba cursando mi carrera de posgrado en gerencia pública en Bolivariana. Iba en un taxi hacia la Bolivariana y escuché, confirmado, Korn en Colombia. Yo dije, pues puta, nosotros vamos a morir de concierto. Y lo logramos y empecé a moverme ya con los medios. Estuvimos en el Billboard, posición número 4, estuvimos en MTV rotando nuestros videos, eso nos parecía increíble estar sonando ahí. Estuvimos un día, estuvimos en una publicación de la revista Rolling Stone para más de 100 idiomas, con un titular que decía Nepentes la rabia de Medellín. Estuvimos en Billboard número 4, empezamos a circular en todos los festivales de Colombia, Rock al Parque, todos los altavoces, los principales festivales, empezamos a girar en Sudamérica y bueno, ya el 16 de agosto del 2014, unos 3 o 4 meses antes, se anuncia la llegada de Metallica a Colombia y yo digo, esto es para nosotros somos la banda, nosotros somos ya la banda, ya tenemos los méritos, ya hemos escalado muchas cosas con mucho esfuerzo. Y hay una compañía de telefonía celular que hace una convocatoria nacional donde se presentan más de 740 y pico bandas. Imagínate, 740 bandas. En Colombia. En Colombia. Entonces hay eliminatoria. Y eso que esas son solo las que se presentan. Claro, las que presentaron. Entonces hay eliminatoria Bogotá, la región central del país. Luego hay una como del eje cafetero, donde estamos acá con Manizales, Pereira y Medellín. Y hay otra de la costa, creo. Y entonces empiezan a haber unas eliminatorias y nosotros dijimos, pues nosotros tenemos que ganarlo. Y empezamos la gente a votar, la disquera Universal Music, hasta que llegamos a Bogotá, ganamos acá, hicimos otra, hasta que llegamos a Bogotá, en Bogotá ya ganamos el concurso. Fue algo muy importante porque pues era la graduación del rock, era tocar con la banda más importante de rock del mundo y no tocamos solamente en marzo, sino que tocamos luego en marzo, sino en agosto volvimos a tocar con Metallica, con Slayer, con Offspring, con DRI, con las mejores bandas en su momento. Estar como la única banda latina, pues era un motivo de orgullo. Ese año fue muy importante para nosotros, conseguimos muchos sueños, ya habíamos pues tenido la posibilidad de tener nuestros discos a la venta, de tener una recordación muy importante en el circuito de la música de nuestro país. Bueno, Juan, yo siempre le doy algo a los invitados. Vamos a tomar una cerveza bien punkera. Y vamos a hablar de qué era. Todos los programas que me gustan. De qué era ir a hablar, de cómo era ir a tocar en esa época en un bar. Había que pagar, ¿qué había que hacer? Pues era muy duro, hermano. Primero, pues, porque nosotros pagábamos literalmente. Ahora tú vas para que te paguen. Hay muchas posibilidades, hay muchos lugares donde tocar, hay ensayaderos, hay instrumentos, ahora hay muchas cosas. Y pues si algún pelado que esté viéndolo en este momento seguramente podrá percibir que es más fácil acceder a los instrumentos, a las salas de ensayo. En aquel momento era muy complejo. Para tocar nos tocaba básicamente hacer una vaca para pagar un taxi y llegar hasta el lugar donde había siempre un mal sonido, donde a veces no me prestaban los platillos y pues era defiéndase con un Charles, no había redoblante, era hasta un poco humillante, pero porque yo no tenía muchas de esas cosas. En su momento me la prestaban, algunos amigos me prestaban, otras veces no me la podían prestar porque tenían otro concierto. Y era muy complejo porque era pagar por tocar, es decir, vamos a San Antonio de Prado, nos vamos juntos, hacemos la vaca con mucho esfuerzo para pagar al menos el taxi, que sí valía la pena pagarlo de ida, pues porque estábamos todos con los instrumentos y devolvernos. Pero tocábamos mucho y era una obsesión, toque, vamos a tocar, no hay plata, nunca nos preocupamos por la plata, jamás nos preocupamos que nos iban a pagar. Recuerdo la primera vez que nos dijeron que nos iban a pagar 250.000 pesos,
pues la fiesta que nos hicimos fue tremenda. La cantidad de cerveza y vino que tomamos yo creo que fue, ha sido increíble, pero bueno, ya poco a poco fueron llegando ya esos conciertos pagos, pero antes de eso fueron momentos muy difíciles también, llenos de mucha alegría. Claro, y no me quiero ir simplemente al lado de lo complejo, lo precario, lo difícil. No, nosotros nunca nos quedamos en ese mundo. Nuestro mundo siempre fue decir, nosotros vamos a ser capaces. Y esto va a ser situacional, esto va a ser pasajero. Nosotros tenemos que empujar y vamos a ser una banda importante en Colombia. Y recuerdo algo con respecto a la de Metallica. Nano alguna vez en un ensayo de Nepentes dijo, nosotros algún día le vamos a abrir un concierto a Metallica. Y literalmente nos cagamos de la Eso risa. hay que sentenciarlo, ¿cierto? Los sueños Sí, se sentencian. sí, y de hecho el día que tocamos, después de tocar con Metallica en Bogotá con más de 100.000 personas, nosotros no veíamos la última persona en el Parque Simón Bolívar, escribimos una carta en el hotel que decía eso, los sueños se hacen realidad, pues los sueños se construyen. Y alguna vez Nano en un ensayadero lo dijo, y eso también cuando hemos tocado con Resorte, hemos también abierto conciertos de Café Tacuba, en fin, han sido regalos muy bellos de la vida, pero no regalos por regalos. Nosotros hemos trabajado en ocasiones mucho más duro que en otras, pero Nepentes fue una banda más disciplinada de lo que es hoy, pero que la luchó, que lidió con los medios, con los grandes medios, siempre creyó en los pequeños medios, en los medios comunitarios alternativos, siempre los respetó y eso nos permitió entrar a todos los barrios, a las 16 comunas y a los 5 corregimientos. Nepentes ha tocado en toda la ciudad. Nosotros hemos tocado en el área metropolitana, yo creo que hemos tocado en todos los municipios del área metropolitana, hemos tocado en muchos municipios de Antioquia, en muchos de Colombia, no hemos cuantificado la cantidad de conciertos, pero hemos tocado en Santa Cruz, hemos tocado en el Popular 1, hemos tocado en Castilla, hemos tocado en Kennedy, Nepentes ha tocado en Buenos Aires, en San Javier, en Las Mercedes, o sea, Nepentes ha tocado en muchos lugares de la ciudad. La música de Nepentes es una música también de mucha resistencia, que solicita al Estado también tener los ojos puestos. Hoy es más pertinente Nepentes que hace años, o sigue siendo pertinente hoy, sí, con todo lo que vivimos, con este asunto de la gente estar pidiendo, digamos, una mirada, como más amor a lo que vive el país. Colombia tiene rabia. Y nosotros, en el momento que nacemos como proyecto artístico, como un proyecto político, no electoral, porque nuestra música iba también a la organización de los jóvenes, está más vigente, sigue vigente. Nepentes nace en 1998 en uno de los momentos más difíciles de la ciudad, esa década 80 y 90 tan difíciles, que en tantas cicatrices de la Comuna 3, en el barrio Manrique, donde nace el proyecto, con tantos amigos asesinados, con tantas cosas tan difíciles en su momento, nace Nepentes como una expresión de dolor también, de barrio, pasión, la ciudad y el dolor, que eran como 4 referentes importantes que tenía Nepentes. Nepentes hablaba desde la rabia con un cierto desconsuelo, y esa era la música de nosotros, la música de un pelado que miraba el centro desde la periferia sin entender por qué es tan difícil, por qué nos estamos matando, por qué tanta desigualdad. Y hoy sigue siendo lo mismo, nosotros hemos madurado, hemos crecido. Yo particularmente me metí mucho más en los temas de la organización juvenil, de la participación comunitaria. Y tiempo después, con el mismo proyecto andando, Nepentes, yo empiezo a participar también mucho más fuerte en política. Los otros chicos no, pero yo sí. Y ahí empieza también a edificarse toda una vida mía en el servicio público. Pero vos, desde que llegaste a estudiar, ya tenías planeado planeación y desarrollo, sí, de la ciudad. Seguramente en ese momento pensabas más en Támesis, pero de pronto llegaste muy cercano a la ciudad, después estuviste director del instituto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue decidir poner en práctica tus carreras? Mis papás, mi padre y mi madre que viven en Támesis son líderes. Mi mamá ha sido concejal, mi papá está terminando su periodo como concejal, mi papá fue médico veterinario toda su vida,
fue un gran líder con los campesinos, mi mamá también lideró grandes, pero yo crecí como con esa vena de la participación, de ver a mis papás cómo podían ayudar, cómo podían servir. Mis papás, ese fue el legado más grande que me dieron. Ellos me enseñaron qué era la importancia del servicio. Y cuando yo llegué, pues yo ya quería estudiar algo que me permitiera hacer ese tipo de cosas. Hago mi práctica profesional en la gobernación de Antioquia. Es muy extraño porque yo hago campaña con Sergio Fajardo, ganamos la alcaldía, pero yo no trabajo en la alcaldía. Y todo el mundo me decía, entonces vos vas a ser el director de altavoz o vas a hacer algo allá. Y yo decía, no, porque resulta que yo empecé a trabajar en la gobernación, yo hice una práctica, me dejaron, y esa práctica me permitió algo maravilloso, Álvaro, que muy poquita gente puede, y es conocer Antioquia. Yo empecé a viajar por todos. Yo me conozco todos los municipios de Antioquia, me los he recorrido por ahí 3 o 4 veces. Desde Vigía del Fuerte, Murindó, desde Sosón pasando por Caramanta, hasta Begachí, Yalí, todos me los conozco, todos. Y empecé a disfrutar mucho ese trabajo en lo regional y yo no participé del gobierno de Sergio Fajardo, yo no trabajé con él. Yo me quedé trabajando, era Aníbal Gaviria el gobernador, sí, y empecé a trabajar y fue un trabajo maravilloso. Un trabajo que a mí me dejó unas grandes enseñanzas. ¿Trabajabas en planeación? Trabajaba con temas de planeación, cultura ciudadana y cultura de paz. Y empecé a trabajar ahí en asesorías, consultorías. Muy chiquito, pues, recién graduado, pero mi nivel de compromiso y disciplina me permitieron llegar desde muy chiquito a estar trabajando en esos temas. Luego gana Alonso Salazar y ya empiezo a trabajar con él en la Secretaría de Gobierno también en temas de cultura ciudadana, de convivencia, en los barrios, y empiezo a recorrer esa Medellín hermosa, a esa Medellín barrial, empieza a meterse en mi cabeza las 16 comunas y empiezo a recorrer y a conocer esos procesos de organización juvenil en la 13, en la 8, en San Antonio de Prado, en la 6, la 7, y mi vida pues, se me vuelve una cosa muy, muy bella, una inspiración tremenda a los barrios, y empiezo a caminar los barrios o sea, vengo de conocer Antioquia, ahora llego a conocer los barrios, y es una locura porque entonces ya yo empiezo a ver la transformación, lo que significa realmente invertir bien los recursos públicos, la comprensión realmente de la participación política, y finalizando, estaba muy bien, conocía muy bien los procesos, la gente me quería mucho pues, porque era el rockero de la banda que trabajaba con el Estado, claro, que esa llegaba. Esa es una pregunta, vos sos de los pocos artistas que ha estado en cargos públicos, digamos, en el sector del sector cultural. Entonces me empezaron a ver como eso, como este man es el parcero, de buena onda, que toca una banda, que es rockero, pero que trabaja por la ciudad, que comprende la política pública, que estudia gerencia, que intenta modelar algo entre lo académico, lo comunitario y lo político, y empiezo a estar ahí, y ya finalizando el gobierno de Alonso Salazar, Sergio Fajardo me invita a hacer campaña a la gobernación. Yo integro su equipo y pues tenía una particularidad que otros no tenían. Yo conocía Antioquia. Habías estado en todo. Claro, yo conocía Antioquia, la conocía, yo sabía mínimamente cómo recorrerme, la conocía, algunas dinámicas de la participación, del conflicto, muchas cosas ahí. Y me integro al equipo y le doy y renuncio a mi trabajo, lo dejo todo. Y ganamos esa vez con casi 1 millón de votos, y estando pues yo muy joven, de 30 años, estando yo de 30 años, yo no sé si los cumplí, tengo la duda si tenía 29 o 30. Te vas a ver. Sergio Fajardo me dice que lidere el Instituto de Cultura, y yo pues ya venía con un cúmulo pues de experiencia en consultoría, en asesoría, de profesional de campo, había liderado algunos proyectos, tenía mi carrera profesional, tenía mis posgrados en gerencia, otro tipo de estudios, pues estaba muy sardino y claro, me muero del susto, pues yo digo, hágale, yo conozco Antioquia, yo soy además yo vengo de ser eso, yo vengo de ser un pelado de pueblo sin oportunidades, con muchas dificultades, y pues ahora voy a llegar para liderar. Y ahí estuviste en ese instituto y se hicieron todos los vivos. No, eso fue una belleza, eso fue inmenso, pues construimos una política pública. Anteriormente que yo llegaba se apoyaban 4 o 5 entidades a dedo. Nosotros construimos los fondos concursables para todas las áreas, aumentamos 11 veces el presupuesto de cultura, aumentamos todo lo que tiene que ver con el componente de asistencia técnica para que un pelado de Buriticá no tenga que venir a Medellín, si nosotros vamos a Buriticá.
hicimos el proceso de participación ciudadana más importante a nivel regional de Latinoamérica, que fue Antioquia Diversas Voces. Y pues empezamos a darle herramientas y oportunidades a la gente, todos los temas de formación, todos los temas de patrimonio. Y fue una experiencia pues muy bella para mí, porque la gente sintió por primera vez que había una política pública, que el Estado estaba allá y que no había que ser amigo de un diputado, de un representante de la Cámara, un senador, para que llegaran los instrumentos a la Casa de la Cultura o para que las corporaciones en su momento pudieran acceder. Entonces fue muy bello, pues yo me siento muy honrado, le puse el alma, eso fue de 24/7, de Urabá, Magdalena Medio, de Bajo Cauca Norte, me recorría todo el departamento en helicóptero, en carro, en, en chalupa, en burro, me tocaba pues, pero fue muy bacano, fue una experiencia muy bonita, me fue muy bien, los reconocimientos pues fueron muy importantes, quedé con muchos amigos, que eso es importante después de estos temas políticos, quedé con el 99% de gente amiga y un 1% que no lo va a querer a uno cuando uno maneja poder y maneja recursos, a gente que simplemente no te quiere. Ya se nos va llegando como el final, pero ahora pasaste también a la Secretaría, subsecretario de Bibliotecas y Patrimonio, un tiempo, y llegas a un escenario muy importante para la ciudad, que es el Pablo Tobón Uribe, el Teatro Pablo Tobón Uribe, que había tenido, digamos, un cambio de concepto hacia afuera, hacia eso, y te encuentras con ese teatro ya en lo privado. ¿Y qué ha significado estar ahí, en ese teatro de la ciudad? ¿Cómo es esa relación ahora de manejar un escenario? Pues ha sido una experiencia muy bella. Yo, como tú lo viste bien, pasé luego de la dirección a la subsecretaría, que era pues también manejar más de 400 personas, los eventos del libro, la política de patrimonio, pues más de 34 bibliotecas. Es una locura. Eso es otra alcaldía. Sí. Eso es como... Sí, Sí, como... es una cosa tremenda. Más de 3 millones de dólares me tocaba manejar en su momento como subsecretario. Pues es un reto muy grande. Ahí estuve 1 año y 3 meses, Álvaro, y luego pues hay un proceso de cambio en la dirección del teatro. Sale Sergio Restrepo, una persona que ha hecho un trabajo muy importante, que también tuvo que ver mucho con mi parte. La llegada de él, en su momento Fajardo me pregunta por él y me dice, suena Sergio Restrepo para la dirección del teatro, y yo le digo, yo pongo la mano al fuego por él. Yo le digo a Fajardo, yo creo en Sergio. Y ahí... Y yo, pues, si llega Sergio a la dirección del teatro, y Sergio me termina entregando a mí, son cosas como muy bonitas también. O sea, yo Claro. también, en su momento dimos un voto de confianza por Sergio, y ahora pues él me entregó la batuta a mí. Sergio es un trabajo muy importante, yo se lo reconozco siempre, yo soy de los que me gusta reconocer el trabajo previo y no creo que todo empieza, ¿cierto? Sí, Desde sí, que yo no, llego, no, no. no es borrar. Yo creo en todo, yo creo en los procesos, Eso es muy importante. creo en el construir sobre lo construido, y a Sergio Restrepo siempre le daré un reconocimiento importante por lo que hizo. Él tuvo un proceso de salida muy mediático, que generó pues una gran cantidad de cierta movilización en la ciudad, pero yo llegué y el En teatro... el fondo eso es un teatro privado, ¿no? Es un teatro privado, pero más allá pues de lo que se suscitó en su momento, pues yo llegué respetando las cosas, le di un enfoque mucho más asociado a la programación cultural. Hoy es el teatro más programado de Colombia, vamos a terminar con 751 eventos, eso es una locura, es uno de los teatros que más también genera fortalecimiento del ecosistema cultural, pagando los servicios artísticos de los artistas, y no solamente eso, alojando a la región. Yo me logré circunscribirme en un foco que se denomina Unimos la ciudad y la región desde el centro. El teatro une, el teatro no parcializa, no toma una postura y se encierra ahí, ¿cierto? El teatro no es un directorio político, el teatro es un centro cultural que une. El teatro es una tijera, perdón, es una aguja. Una aguja. El teatro es una aguja. Corta y teje. El teatro es una aguja, que teje la ciudad, que teje esos procesos, y por eso tanta gente hoy puede presentarse también en el teatro. Y los indicadores han sido extraordinarios. Hoy hay una transformación en su parte externa, una renovación urbana y paisajística muy bella. Adentro también en los temas de tecnología, mobiliario. También hemos hecho una inversión cercana a los 800 millones de pesos. Es un teatro muy bello, la gente lo quiere. Y yo creo que hemos sostenido, con honor lo digo y con orgullo, hemos sostenido un proceso muy importante,
en un lugar que es complejo. El centro de Medellín es un centro maravilloso, pero tiene sus Tiene fantasmas, lo tiene todo, pero, al centro hay que amarlo, hay que acariciarlo mucho, hay que abrazarlo muy fuerte. Y nosotros, el equipo del teatro es extraordinario, es un equipo de gente que tiene mucha mística, eso nos hace diferentes a otros teatros que no son nuestra competencia, sino que son diferentes. Hay una cosa que pasa con el teatro, Pablo Tobón Uribe, y es que los teatros quieren al teatro. Eso es como una cosa muy bella con el teatro, porque a pesar de que está en ese sector del centro, donde a pocas cuadras están un montón de teatros de la ciudad, esos teatros también valoran mucho el teatro Pablo Tobón Es como un papá. como su papá. Eso Es como un papá. Entonces, si necesitan alojar contenidos, hay un socio que es el teatro. Si el teatro necesita tener contenidos, también los llama. El teatro no se parcializa, el teatro no tiene como un ciertos grupos de amigos. Con estos me relaciono y los otros no, porque tienen mala factura, porque no tienen sala, porque no quieren al director, o porque es que es o de una tendencia política diferente al director. En esta gestión que yo llevo de casi 3 años, todos han estado, ¿cierto? Varios, vos sabes que en la dinámica de las artes escénicas hay tendencias, Claro. hay algunos grupos, hay algunas heridas, por ahí unas distancias que se manejan con mucho respeto, pero toda esa gente han estado en el teatro, ¿cierto? En todas las franjas se contratan a los artistas de la ciudad. Hay gente que seguramente no estará de acuerdo con eso y pensará que yo debería de traer más contenido internacional, que se sigue trayendo, pero no con recursos del teatro, o más nacional, que se sigue trayendo, pero no con recursos del teatro. Nosotros hemos sido coherentes en fortalecer el circuito y el tejido de ciudad y también metropolitano, desde Tecoc hasta Polichinela en Caldas, Tecoc en Bello, ¿cierto? Escena 3 en Copacabana, pues mucha gente y sin aún poder tener referencia de lo más importante, los grupos de los municipios que han encontrado que en el teatro sí se puede, sí se puede. Y eso es lo que Es yo he para hecho. los grupos de los municipios llegar al Teatro Pablo Tobón, perdón, es llegar a la ciudad y es cumplir sueños también. Claro, claro. Esa es la gran apuesta. Y sabemos que, y eso es lo que más nos dignifica el trabajo a nosotros y nos edifica ese espíritu misional, que la gente cumpla sus sueños del teatro, que se siente en esas tablas tan hermosas, con esa iluminación increíble, en los camerinos, Con la ese malla, equipo técnico, con el es el equipo mejor técnico, equipo técnico con ese de la equipo, ciudad. que siempre estás para servir, que no llega mirando a ver si esta persona sabe o no sabe, sino que le dice, así se hace. Es la mística que nos hace diferentes a otros teatros y yo me siento muy contento de que el teatro siga bien. Sigo entendiendo que el día que yo no esté puede llegar alguien que lo pueda hacer mejor y que hay que apoyarlo. Cierto, a mí me da mucha tristeza porque yo sé que hubo gente que no vuelve al teatro desde que yo llegué y que no es mucha, pero a veces siento, ¿por qué pasa eso? Pero llegó otra. No, llegaron Sí, muchas, llegó mucha llegaron gente. muchas, pero a veces digo, ¿pero por qué? Y otra cosa que es importante, los teatros no son sus directores, Es cierto. los teatros no son sus directores. Los teatros son, lógicamente, su espíritu, su vida, lo que se construye como equipo. Los equipos son los teatros también, ¿cierto? El foco, esa visión que se tiene. Yo siempre he pensado que el día de mañana me puedo ir y tengo la claridad de que muchas personas pueden liderar el teatro, que hay mucha gente con capacidad de liderar el teatro, ¿cierto? Y que el teatro está para vivir muchos años más y que lo que hay que hacer es simplemente tener la capacidad de entender los momentos de la dinámica de la industria del espectáculo, los procesos formativos, de los procesos creativos de la ciudad, estar al nivel de lo que nos exigen también los gestores y los creadores y echar para adelante, y echar para adelante. El teatro es, fue y seguirá siendo protagonista en el desarrollo de las artes en la ciudad. Sí, voy a un tema último para hablar ya hacia el final, pero que no puedo dejar y es el centro, el teatro y ese ecosistema cultural que se genera en el centro. ¿Vos crees que el distrito natural cultural de la ciudad es el centro? Sí, sí, es algo muy bello. Es el centro que nosotros tenemos con la mayor concentración de actividad cultural, de museos, de bibliotecas, de teatros, de bares como con ese matiz cultural, de espacio público, y es algo muy bello. Hay otros territorios de la ciudad que también
se la juegan, que hacen esfuerzos tremendos, proyectos culturales que hacen un esfuerzo para que la gente asista, para producir, pero naturalmente el distrito cultural de la ciudad, que además está como partido, dos veces San Ignacio tiene una fortaleza maravillosa, la playa también, y Prado, que estamos acá, son como 3 lugares muy bellos, y ahora también se empieza a gestar algo más arriba por los lados de Buenos Aires, como Claro. 9. Es una locura. Con todo el La tranvía. biblioteca piloto también más cerca para el estadio Comuna 11. Son varios núcleos donde se empieza a concentrar una gran cantidad de la agenda cultural de la ciudad, pero es muy bello y seguimos haciendo el llamado permanente a propios y visitantes de que vengan, consuman, paguen la boletica, y ahí estamos y seguimos viviendo. Es importante hoy en Medellín hablar del consumo del arte y la cultura para mejorar la economía. ¿Cómo es difícil que la gente pague? Vos que tenés un teatro donde la gente Sí. y los espectáculos que hay normalmente son pagados y tienen Sí. una boleta promedio, no Sí. es la más cara de la ciudad, pero está ahí. Es difícil que que Sí, el es público muy pague. difícil, pero es posible. Nosotros tenemos todas las posibilidades. Tenemos ingresos libres cuando se financian con recursos públicos, tenemos aportes voluntarios cuando la gente quiere pagar lo que cree, considera. Tenemos boleterías a unos precios módicos que van a veces desde los 20.000 hasta los 33.000 pesos. Y tenemos ya boleterías de 190, 120, 150.000 pesos. Entonces hay de todo. Lo bueno es que eso nos da la característica de un teatro popular, porque la gente más humilde puede bajar de Caicedo caminando y va al teatro. La gente del poblado viene en su camioneta con sus hijos, también habrá un espectáculo hoy y paga la boleta. Entonces hay una apertura general a todas las posibilidades de consumo, y también de aplicar el tema de los derechos culturales, de poder construir oportunidades para que la agenda de la ciudad crezca y la gente que no tiene capacidad de pago lo haga. Y ahí, en todas esas tendencias que tenemos y esas modalidades de ingreso, le tenemos el foco alrededor de la gestión de públicos y de la formación de públicos. Lo gestionamos, lo traemos desde los niños y lo vamos formando. A veces nos equivocamos con la curaduría, pero no importa, seguimos dándole. Ese es Es el equivocarse quehacer, es la posibilidad es el de quehacer. volver a crecer. ¿cierto? No nos molesta nunca el que dirán, lo hacemos con amor, ¿cierto? Entonces, ahí vamos en ese universo paralelo, nosotros vamos gestionando el público y formándolo. Y eso nos ha permitido, pues, hoy ser una entidad sostenible, una entidad que no tiene ni una sola deuda, y eso parece un sueño, tendría que aruñarme para decir verdad. No tenemos una difícil. sola deuda, pero tampoco tenemos pues un superávit ni estamos llenos de plata. Somos una entidad que nos toca trabajar durísimo para pagar nuestra nómina, para pagar el sostenimiento del teatro, sus costos de mantenimiento, operación logística, técnica. Es muy costoso, seguros, pero ahí estamos, comunicaciones, y nosotros seguimos. Y también ha sido un asunto que seguramente luego tendremos que sistematizar. ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder ejercer una entidad que permita tener varios core de negocios? El teatro no solamente renta la sala, hace asesorías, vende caterings. Somos la entidad que está formando en tramoya, técnica y sonido. Acabamos de terminar Eso es con muy Confenalco. importante porque la ciudad hoy requiere Claro, eso. entonces estamos formando gente, o sea, como asesoramos otros teatros del país, ejecutamos recursos públicos y proyectos como Medellín en la Cabeza, que son proyectos del Estado. O sea, nosotros nos hemos asumido como una entidad que no vive solamente en la renta de una sala, sino que tenemos otros core de negocios, otras modalidades que nos permiten lograr ejecutar gestionar unos recursos privados y públicos que nos hacen sostenibles y que todos esos recursos se convierten en oportunidades para el sector. Juan, para terminar, dos cosas se me estaba volando. ¿Por qué gallina? Por un disfraz. Por un disfraz. Por allá estaba yo por ahí en tercero de primaria y tenía que llevar un disfraz de gallina a una presentación del colegio y no lo llevé. Y el profesor de estética me coge un papel periódico y me lo pinta de amarillo, me hace un pico de cartulina y salgo yo en el acto público y la gente, ¡wow! ¡La gallina! Entonces, claro, cuando ya salía después, ¡mira la gallina! Y ahí me dan la gallina. Me dan la gallina. Y te marcó y... Los compañeritos del colegio, entonces me volvieron la chapa del pueblo y ya seguramente algunos amigos que empezaron llevé allá a la Támesis, como a este le dicen gallina,
y ya llegó la chapa a Medellín, algunos periodistas se dieron cuenta, entonces eso fue la locura. Entonces la gallina, me dicen la gallina, el ya es el galli, doctor gallina. polluelo, pollo, eso me dicen de todas las aves, me las tiran. Muy bien. ¿Qué le falta a Medellín? ¿Vos qué pensás que se ha hecho mucho, se han logrado muchas cosas, pero siempre hay que ir más allá pensando en otras cosas? ¿Vos qué sentís que le falta, que todavía podemos hacer? Nos falta más amor, nos falta más amor por la ciudad, nos falta más capacidad y tolerancia con los otros. Ese sentido de lo colectivo, que alguna gente lo habla también desde la cultura ciudadana, pues esa rabia que a veces generaliza que se siente en las calles, esos niveles de intolerancia que muchas veces se desatan lamentablemente en tanta violencia que se origina desde el barrio, desde la casa, desde el hogar, desde el núcleo familiar. Nos falta más amor. Somos una ciudad muy orgullosa, con mucho orgullo del país, pero con una gran cantidad de fantasmas, de oscuridades y de cicatrices por dentro que nos falta sanar. Y sí nos falta mucho amor para que la ciudad pueda crecer más, para que no nos estemos matando, para que haya la capacidad de dialogar y de construir sin rivalidad y entendiendo que pues detrás de estas montañas también hay otras personas, hay otros mundos. No estamos solamente acá, no somos el ombligo. Sí. Y perdonarnos. Juan, un gran diálogo. Salud por este diálogo tan interesante, tan importante. Me tomo este trago para despedirnos y seguir construyendo esa ciudad. Más amor, más búsqueda de encuentros en esta ciudad nos faltan, y amar y abrazar mucho esta diversidad cultural que somos. Juan Carlos nos ha enseñado cómo desde el arte también se puede entrar a discutir las políticas públicas y mejorar la felicidad de la ciudad. Síganos en deambulantes.tv en YouTube, denle me gusta, compártanlo a sus amigos por el mundo. Este es un programa que hacemos con recursos propios, por el amor a esta ciudad. Muchas gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, Álvaro.